Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob le damos todo honor y toda gloria. Toda la honra es para Él. Y a usted, amigo y amiga que está a través de las redes sociales, compartiendo conmigo este momento tan especial, quiero animarle a que usted haga un espacio de tiempo y pueda compartir con nosotros este tiempo en la que vamos a estar compartiendo la política en el tiempo de Jesús. Asimismo estaremos hablando el ambiente social, el ambiente desde el punto de vista como la corriente del día de hoy, con respecto a las costumbres, a la forma de vida, a las vivencias, si podemos decir la palabra, con respecto al tiempo de Jesús. El tiempo de Jesús fue muy similar al tiempo de hoy en la actualidad, a diferencia de que el Imperio Romano había tomado como esclavo a todo el pueblo de Israel, a toda Palestina. El Imperio Romano estaba subyugando a cada ciudadano del pueblo de Israel. Entonces estaremos compartiendo hoy respecto a la política en el tiempo de Jesús. Habíamos compartido anteriormente en los siguientes fragmentos algo muy especial con respecto a el Estado de Israel. Israel, después de haber sido deportado a Babilonia y también en algunos otros lugares como Asiria y al imperio persa, Israel entonces en esa etapa del exilio, luego le dan libertad y retorna ¿cómo se llama? A su pueblo, retorna a su tierra. Había estado aproximadamente como cerca de 600 años exiliado el pueblo de Israel por falta, escúcheme bien, por la falta del pecado. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos separa de la gracia de Dios. Por ello, a ti, amigo y amiga, si tú estás caminando en pecado, si tú no reconoces al Dios de dioses, al Señor de señores, como tu Dios, como el Rey de tu vida, como el promotor de tu vida, como aquel que te dio el aliento de vida, como el Señor de señores, como el Dios omnipotente, si tú no lo reconoces a Él por lo que Él es y por lo que Él hace en tu vida, entonces estás metiéndote en un gran problema, o te has metido en un gran problema, porque el pecado trae en sí más pecado. El pecado da luz a otros pecados, y pecaditos y pecadotes en algunos casos. De modo que la Biblia nos habla pues que el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. ¿Sabe? Es una ofensa para Dios el que tú y yo caminemos en pecado. Pero de repente tú digas, o sea, tú te crees perfecto que no pecas. No, yo soy igual como tú. También tengo mis emociones, tengo mis deseos, tengo mis debilidades, pero hay una diferencia entre tú y yo. Tú que no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, hay una diferencia, el hecho de que tú no lo habías reconocido, entonces Él no es tu Señor. La pregunta es esta: ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Eres tú mismo? Pues escúchame bien, cambia ese Señor, porque ese Señor de tu vida que eres tú mismo es mortal, tiene limitaciones, no tiene el poder suficiente como para poder llevarte al reino de los cielos, más bien al contrario, tiene el poder suficiente como para poder embarrarte más en el pecado, enlodarte más en el pecado. Porque cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros instintos, al placer que llevamos por dentro, como que vamos cayendo más bajo, vamos haciendo las cosas más despreciables cuando no tenemos control y dominio en nosotros mismos, cuando no gobierna, escúchame bien, el Dios omnipotente en nuestra existencia,
gobierna el placer, gobierna el deseo, gobierna las drogas, gobierna la promiscuidad sexual, gobierna la mentira, etcétera, 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 en la vida de tu cuerpo. Por ello, te animo que reconozcas a Jesús como el Dios omnipotente, como aquel que vino a esta tierra para darte vida y vida en abundancia, como aquel que ya pagó el precio de tu pecado y el mío, y no tenemos por qué nosotros caminar en el mismo. Hoy día entonces estaremos hablando de esa etapa grandiosa, la política en el área social, en la vida o en el tiempo de Jesús. Vuelvo a recalcar que el pueblo de Israel ahora estaba ¿cómo se llama?, en su ciudad natal. Había sido ya, después de la deportación de Babilonia, había sido retornado a su pueblo. Y vamos hablando un poco, escúcheme, que 63 años antes de Cristo, Pompeyo conquista Jerusalén. Palestina pasa ahora a depender de Roma. Pompeyo, el emperador romano, conquista el pueblo de Israel y Roma se incrusta en el pueblo de Israel, en el territorio judío. Roma procura entonces reservar las costumbres locales en los territorios conquistados. Y de esa manera Roma pues empieza a establecer su reinado en los territorios conquistados. Antes de leer la palabra quiero marcar esto para poder después discernir lo que dice la Escritura. Roma se reserva la política exterior, también controla la moneda y los caminos del territorio, exige tributos elevados y se sirve de hombres fieles para gobernar los territorios conquistados. Entonces, eso es lo que hacía Roma en el tiempo de Jesús y en el pueblo de Israel. Recordemos, 63 años antes de Cristo, el Imperio Romano había conquistado Palestina, había conquistado el pueblo de Israel. Eso quiere decir que 63 años después vino Jesús el Mesías, y ahí en ese pueblito pequeño que quedaba en una colina de 600 metros sobre el nivel del mar, allí en ese pueblito pequeño nace Jesús para salvar al pueblo de Palestina de sus pecados y salvar también a toda la humanidad. Estábamos entonces tomando el tema del nacimiento de Jesús, y lo habíamos expresado a través del libro de Mateo, el capítulo 1, del versículo 1 al 18 en adelante. Y habíamos leído hasta el versículo 9, pero vamos a remarcar el versículo 9 y luego vamos a seguir estudiando hasta el versículo 12, que queremos hoy día tomar estos versículos bíblicos para poder compartir lo que vamos a poner en la mesa para poder desarrollarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Habíamos hablado de este personaje Herodes. Herodes, al ver pues que los magos habían llegado a Palestina, los magos habían ingresado a Jerusalén, lo primero que Herodes
ser cercioró es que estén cerca de él los magos, ¿no? Estos eruditos, estos estudiosos de las estrellas, estos hombres que venían desde tan lejos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habíamos estudiado anteriormente que estos hombres eran representantes completamente del pueblo incircunciso, si podemos decir la palabra, ¿no? Del pueblo gentil en la cual pertenecemos tú y yo, porque nosotros no somos del pueblo judío, no somos de origen judío. Entonces, habíamos estudiado que ingresa el pueblo gentil representado por los magos. Y ellos llevaban, hemos estado viendo en el versículo 11 claramente, y al entrar en la casa dice, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ojo, el oro era una perla de alto precio, era una perla de mucho costo en aquel entonces, y la mirra y el incienso eran especies aromáticas que las utilizaban para ciertos eventos extraordinarios, ciertos eventos de mucha importancia. Utilizaban pues estas especies aromáticas, y estas especies aromáticas como el incienso y la mirra y el oro van a los pies de Jesús llevadas por los magos que habían caminado aproximadamente cerca de 2.000 a 2.500 kilómetros para ver a Jesús. No se sabe el tiempo estimado que tomaron para caminar hasta donde estaba el niño, pero de todas maneras se tomaron un tiempo para poder llegar a ver a Jesús, llegar a adorar a Jesús. Te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo para adorar a Jesús? En este caso, estos magos, estos estudiosos de las estrellas, estos astrólogos, estos hombres inminentes que habían sido agrupados de por ahí, de Babilonia, de Persia, de Asiria, habían sido, escuchen bien, agrupados, se pusieron de acuerdo al ver la estrella para ir a Palestina y adorar a Jesús. Oiga, ¿usted qué está haciendo para adorar al Rey de Reyes? ¿Le cuesta? ¿O simple y sencillamente usted lo pasa por alto? Tenga mucho cuidado, tenemos que adorarle. Usted y yo precisamos, en otras palabras, necesitamos adorar al Rey de Reyes. Necesitamos exaltarle, alabarle, glorificarle. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Vas a decir tú. Exprésale con palabras como estas. Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. No hay un Dios tan grande como tú, el omnipotente, el omnisciente, aquel que hizo este vasto universo, aquel que me formó desde el vientre de mi madre y aquel que me permite vivir en esta existencia para poder desarrollarme. Adórale con tus propias palabras, alábale con tus propias palabras. Una de las demostraciones de que tú adoras y alabas a Dios es cuando tú vas, escúchame bien, día a día, a tomar esta santa palabra para que a través de ella tú te dejes guiar, a través de ella tú permitas dirigirte en esta sociedad y a través de ella pues reciba los consejos pertinentes para que puedas tú desarrollar tu vida, puedas tener pues el horizonte de las relaciones desde el punto de vista vertical con tu familia, en la sociedad, en el nivel político, si es que estás tú también desarrollándote. Entonces, nosotros necesitamos esta palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos va a decir la palabra de Dios en Salmo 119,
105. Es lámpara. Ella es la lámpara. La estás abriendo para poder guiarte a través de ella. Entonces, si no la abres, estás caminando en las tinieblas, porque ella es la lámpara y lumbrera, y necesitas alumbrar tu vida, porque si no te la alumbras con la palabra de Dios, pues la ennubleces más con tus actos, con tu manera de pensar, con tu idiosincrasia, con tu forma de ser. Necesitamos la palabra de Dios para que ella nos instruya, nos edifique, nos consuele y nos guíe por las sendas que verdaderamente nosotros necesitamos. Habíamos hablado entonces del rey Herodes, estábamos hablando del rey Herodes. El rey Herodes, un hombre sanguinario, un hombre excesivamente, escúchame bien, orgulloso, soberbio, altivo, un hombre que no estimaba aún ni siquiera a su propia familia. Herodes el Grande era uno de los hombres que había sido impuesto por el procurador romano, o el Senado romano, para darle el título de rey, pero sin embargo era un vasallo para el pueblo romano, para el imperio romano. ¿Qué quiere decir? Era un empleado para el imperio romano. El imperio romano entonces había conquistado el pueblo de Israel. Tenía 63 años aproximadamente cuando llegó Jesús, 63 a 74 años. Tenía el pueblo de Palestina, estaba bajo el dominio del imperio romano, ¿me entiende? Entonces, el imperio romano hacía lo que él había impuesto, y el rey Herodes, o este judío, porque era judío Herodes, este judío había sido completamente condecorado como rey por el imperio romano. ¿Para qué? Para ponerlo en el mismo pueblo judío, para conseguir sus fines propiamente hablando respecto al territorio del pueblo de Israel, ¿no? Respecto a la sociedad dentro del pueblo de Israel. Él pues, escúchame, controlaba la moneda y los comercios y el camino. Se habla históricamente pues que los soldados romanos reinaban en el pueblo de Israel y miraban pues a los ciudadanos que iban con sus carretas después de haber de repente cosechado parte de su cultivo, y no les importaba. El imperio romano, los soldados romanos agarraban y vaciaban las carretas, hacían lo que querían con el grano que habían cosechado, con la fruta que habían cosechado, con la verdura que habían cosechado, y ellos se robaban, porque esa era la palabra, se robaban todo lo que habían cosechado y le dejaban pues al ciudadano judío, le dejaban lo que ellos consideraban. No solamente eso, sino que en la sociedad hacían lo que querían, tenían cuidado de los caminos, cuidado de los territorios de cultivo, cuidado de las empresas, cuidado en todo sentido de la palabra, y aún de la moneda, porque los denarios llevaban, escúchame bien, la imagen del César. No era fácil la vida en el tiempo de Jesús. El imperio romano había tomado dominio. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú estás en un estado como en el estado que estuvo Jesús, como en el estado que estuvieron los discípulos bajo el dominio del imperio romano? No creo que lo estés viviendo hoy. Por tanto, necesitamos comprender que si Dios nos ha permitido la libertad política o social, debemos por lo menos agradecerle a Él, adorarle a Él y alabarle a Él. Usted y yo
tenemos esa gran responsabilidad. Por eso engrandezco el nombre de Jesús, engrandezco el nombre de Dios de dioses y Señor de señores, por permitirme en estos momentos estar con usted compartiendo esta parte de la palabra, para que usted pueda ser guiado, instruido, edificado, consolado, fortalecido, y pueda pues tomar la palabra de Dios como la herramienta que es de parte de Dios, para que nosotros podamos guiarnos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos entonces cada uno de nosotros tomar conciencia de que sin la palabra nada podemos hacer, menos sin Cristo. Cristo debe morar en nuestros corazones y debe ser el patrón de nuestra vida, debe ser el rey de nuestras vidas, y debe ser ¿cómo se llama?, el promotor de todo lo que hacemos. Por tanto, démosle la gloria y la honra al Señor. Entonces vemos cómo el Imperio Romano se servía de hombres fieles, y uno de los hombres fieles por las cuales el Imperio Romano se servía era Herodes. Herodes era un títere del Imperio Romano. Aparentemente Herodes, pues el grande, expresaba su autoridad, pero ¿quién le había delegado esa autoridad? Vuelvo a repetir, era un vasallo para el Imperio Romano, o sea, era un empleado, era una persona que tenía que obedecer de una manera excesiva, si podemos decir la palabra, o de una manera ideal, de una manera fiel y reglamentariamente sincera. Tenía que obedecer las órdenes del Imperio Romano. Por ello es que este hombre pues hacía lo que quería con el pueblo de Israel. Recordemos entonces que no era fácil caminar pues en el tiempo de Jesús en el pueblo de Israel. El Imperio Romano había tomado dominio en todos los estratos sociales. El Imperio Romano había tomado autoridad sobre los sacerdotes, había tomado autoridad, escúchame bien, sobre los escribas, sobre los fariseos, sobre los saduceos, sobre los cananistas, que eran un partido revolucionario, y sobre toda la sociedad. El pueblo estaba cansado, se habían levantado equipos extremistas para poder protestar contra el pueblo de Israel, pero lo hacían de una manera solapada, porque no podían levantarse de una manera escandalosa, porque si no les cortaban la cabeza. Les cortaban la cabeza. Era tan difícil la etapa de Jesús. Acuérdense que de repente la hija de Herodías, creo, si no me equivoco, le pidió la cabeza de Juan el Bautista a Herodes. Y dice la palabra de Dios que este hombre bastardo lo mandó a matar a Juan el Bautista y le llevó un plato. Escúchame bien, la cabeza de cómo se llama, de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? O sea, ese era el estado del pueblo de Israel. No podías hacer nada, no podías expresarte abiertamente ni públicamente, porque cualquier cosa podía pasarte. Jesús lo hizo en ese tiempo. Ya en los 30 años empezó a desarrollar su ministerio, y valga la acotación, porque a los 30 años, si no fue antes o después, fue justamente porque en ese tiempo, políticamente hablando, socialmente hablando, la mayoría de edad se daba a los 30 años de edad, valga la redundancia. Entonces vemos cómo aquí el pueblo de Israel está dominado de una manera total por el Imperio Romano. Sin embargo, necesitamos comprender algo de Herodes el Grande, que este hombre era obsesionado por mantener su reinado a costa
de dos métodos o dos formas muy estables en su vida. Él no, escúchame bien, no crea que él vivía tranquilo ese hombre. Ese hombre estaba muy preocupado. Por eso él caminaba muy de cerca al emperador romano. Él tomaba no solamente al imperio romano como la autoridad preeminente para él, sino que lo tomaba para que él mismo pueda ser respaldado por el imperio romano. De tal modo que cuando Herodes decía a los soldados romanos, vayan y saqueen esa casa, saqueen el grano de esa bodega, saqueen el grano de esos terrenos, los soldados romanos le obedecían. ¿Por qué? Porque el imperio romano lo respaldaba. Él era un empleado del imperio romano y él hacía lo que quería con el cargo, con el puesto que estaba en esos momentos desarrollando. ¿Saben? El pueblo judío en ese tiempo le dictaba algunas expresiones a Herodes. Herodes, para ellos, Herodes era un sanguinario que desechó a su pueblo para venderse y para vender a su pueblo al imperio romano. De tal modo pues que todos los judíos lo odiaban a Herodes por la mal forma de poder administrar políticamente hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de Jesús. Y segundo es que él también estaba muy preocupado en eliminar a aquellos que aspiraban su trono. Hay algunos ahí que de repente se levantaban contra él y, escúcheme, le mandaba a cortar la cabeza, los exterminaba. Ese hombre era un hombre sin piedad, ese hombre era un hombre sin misericordia, a tal punto, amado y amada, que este hombre hizo ejecutar a sus dos hijos cuando los acusaron que querían tramar su destitución. O sea, no le importó ni sus hijos. Ese Herodes está hablándonos la palabra de Dios. De ese Herodes nos está hablando en el tiempo cuando nació Jesús, la Biblia. De tal modo que cuando él se vio burlado por los magos después que fueron a adorar al Señor, porque eso nosotros vemos que siendo en el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eso no dice Mateo, claramente capítulo 2, versículo 12, no dice claramente esto. ¿Por qué? Porque era un hombre malvado, un hombre no solamente despreciable, era un criminal. Si no le importó sus hermanos y les quitó la vida, porque él se dio cuenta, le comunicaron que sus hermanos querían destronarlo, entonces él los mandó a liquidar, les cortó la cabeza, les quitó la vida. No estamos hablando de un hombre cualquiera, desde el punto de vista de lo más bajo que puede existir un hombre, ¿no? Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, liberaba a Jesús, cuidaba a Jesús, cuidaba al niño. Note por qué Dios se le presentaba a José y a María, por qué Dios se le presentó a estos magos a través de una estrella. Porque estos magos fueron a adorar a Jesús. ¿Cuál era la razón por la cual estos magos fueron a adorar a Jesús en esos momentos? Quizás la razón preeminente no la vieron en esos momentos los magos. Lo único que hicieron es, ha nacido el rey de los judíos, vemos la estrella, vamos a verlo.
Vamos a verlo, porque la historia nos dice esto, ¿no? Está bien, aquí en Babilonia, aquí en Asiria o aquí en Persia, nosotros adoramos a otros dioses, pero allí la estrella nos dice que allí en el pueblo de Israel, según las escrituras, nos dice que va a nacer el niño Jesús. Estos hombres tenían conocimiento y dice la palabra de Dios que ellos fueron a adorar a Jesús, fueron a alabarle, fueron a glorificarle. Y el bastardo Herodes los estaba esperando. ¿Esperando para qué? Para utilizarlos para matar a Jesús. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente en el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron los presentes, oro, incienso y mirra, pero avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, sino que regresaron a su tierra por otro camino. Quiero culminar ya esta enseñanza. Quiero compartir contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted y yo le adoremos con todo nuestro corazón. Pero también quiere Dios que cuando nosotros veamos las cosas que no están bien hechas, las juzguemos. Cuando usted y yo seamos tentados, escúcheme bien, por la expresión del pecado, cuando seamos tentados por el mundo, así como estos hombres sabían que si ellos comunicaban a Herodes dónde estaba el niño y lo iban a matar, escúchame bien, así ellos corrieron por otro lugar. Nosotros también tenemos que correr al pecado, correr a la maldad, no caminar, escúcheme bien, con la injusticia. Amigo y amiga, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu estado hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás tú desarrollando en tu vida? ¿Vives una vida ligera? ¿Te jactas por lo que tienes, por lo que posees? ¿Te sientes orgulloso por lo que has alcanzado y conseguido? ¿Menosprecias a los demás porque tienes un cargo a tu favor? ¿Porque tienes un puesto bueno en tu trabajo? ¿Miras con desestimación a los demás? ¿Eres arrogante, pendenciero, malogrado? Cuídate. No, amigo. Cada uno de nosotros tenemos un valor en esta vida. Y el valor que tenemos es el respeto. Respeta a los demás. Y yo te animo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tú empieces a desarrollar una vida con propósito, una vida diferente, una vida ahora reconociendo que Jesús vino por ti, como también vino por mí, para darnos una vida diferente, para darnos una vida con propósito. Reconoce a Jesús como tu Señor, reconoce a Cristo como tu Salvador. Jesús vino a este mundo para salvarnos del pecado. Jesús vino para salvarte a ti del pecado. Tú que vives una vida promiscua sexualmente, que vives en el robo y en el hurto, que vives de mentira a otra mentira, que vives desarrollando, escúchame bien, encarpetadas tus acciones de orgullo, de soberbia, y que por tus poros se expresan a los demás ofendiéndolos y humillándolos. Tú necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador. Ora conmigo y dile al Señor estas palabras. Señor Jesús, te pido que perdone mis pecados. Te pido, Señor, que perdones mi manera grosera de ser, mi ávido deseo por el pecado, por la mentira, por ser orgulloso, soberbio. Perdóname, Señor. Y te pido, Señor, que laves y me limpies con tu sangre preciosa mi corazón y hagas de mí una persona diferente. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén, amén. Si hizo esta oración, quiero animarle que busque una iglesia donde se predica a Jesucristo como el único Salvador y que se predica al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Escúcheme, vaya, asista a la iglesia o en todo caso, escríbanos a la siguiente dirección. Dios le bendiga.